Génesis 18. El mensaje de hoy se llama, es una pregunta: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Esa es la pregunta que encierra el mensaje de hoy. Génesis 18. Vamos a leer desde el versículo 9. Génesis 18, versículo 9. Dice así la palabra del Señor. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí, en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo: después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuvo miedo. Y él dijo: no es así, sino que te has reído. Cuento lo que no se quiere, dice el Señor. Hermanos, yo en los últimos tiempos, yo diría que más este año que los anteriores, pero yo por eso como 4 años para acá, y sobre todo este año, he experimentado como un mayor deleite en estudiar, en leer, en meditar en la palabra de Dios, porque Dios me está mostrando tantas cosas sencillas, o sea, que son como tan sencillas, pero que al final llegan a ser grandes si uno realmente las aplica a su vida. Voy a hacer lo mismo que la semana pasada. Vamos a hablarle del propósito de este mensaje. Primero, es alentar la fe de los hermanos al reconocer la capacidad ilimitada de Dios para hacer como a Él le parece. Entonces ese es el propósito general. Los propósitos específicos: alentar a los hermanos a permanecer confiando en Dios, porque a su tiempo Dios va a hacer. Realizar que Dios no está limitado por nuestras limitaciones. Tener presente que ni siquiera cuando nuestra incredulidad es obstáculo para que Dios cumpla sus propósitos. Entender de una vez por todas que lo que para nosotros parece imposible, para Dios es sencillo. Como diríamos en nuestro lenguaje cultural, es pan comido. Entonces, contrario a lo que puedan pensar, lo que leemos en el capítulo 18 no comienza ahí. Notemos que en el versículo 1 dice: después le apareció Jehová. Esa expresión después conecta el capítulo 18 con lo que está antes en el capítulo 17. Pero ¿qué dice el capítulo 17? El capítulo 17, versículo 1 dice: era Abraham de edad de 99 años cuando se apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿Okay? No vamos a leer todo el capítulo, pero el capítulo 18 es una continuación de lo que ocurría en el capítulo 19. Entonces, para que podamos ir entrando en materia, debemos ir brevemente a Éxodo capítulo 6, versículo 3. No lo busque. Dice: donde Dios dice a Moisés: aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Dice: aparecía Abraham, Isaac y Jacob como Dios omnipotente. Cuando yo leo eso, yo pienso, bueno, si a él se le apareció a ellos de esa manera y él hace el énfasis, quiere decir que hay algo allá que yo debo entender. Yo debo ir a Abraham, Isaac y Jacob y debo saber cómo es que Dios se presenta, qué está diciendo al aparecérsele como el Dios omnipotente. Le digo algo: la palabra todopoderoso y omnipotente significan exactamente eso. Es todopoderoso y es omnipotente. Son sinónimos, son la misma cosa.
De hecho, yo no sé por qué en unas partes de la Biblia dice omnipotente y en otras dice todopoderoso, cuando la palabra en el original es la misma. Pero bueno, independientemente de la traducción, eso significa eso. En cualquier situación de la vida, Dios es todopoderoso. Sin embargo, cuando nosotros estudiamos eso, tenemos que ver los detalles. Y cuando Dios se aparece como Dios omnipotente o como Dios todopoderoso, sobre todo en el libro de Génesis, hay una situación prevalente que nosotros debemos observar. Nosotros debemos entender y debemos ver. Y vamos a ir viendo a grandes rasgos este asunto. Mire, en el capítulo 17, versículo 1, como ya leímos, a Abraham se le presenta como el Dios Todopoderoso. En el capítulo 28, versículo 3, Isaac bendice a Jacob haciendo referencia al omnipotente. En el caso de Jacob, en el 35, versículo 3, Dios se le aparece y se le presenta como el Dios omnipotente. ¿Ok? Son 3 ocasiones nada más que estamos señalando. Ahora, lo interesante de todas estas apariciones y menciones y de algunas otras es que Dios bendice con expresiones referentes a la multiplicación, a tener muchos hijos y una descendencia. El Dios omnipotente, desde el aspecto donde yo lo veo, es el Dios de familia, es Dios de generaciones, es Dios que multiplica nuestras generaciones, es el que cuida de que nuestra descendencia se mantenga y se sostenga. Entonces, Él se le presenta a Abraham en el capítulo 17. ¿Y qué está pasando? Bueno, Abraham no puede tener hijos de Sara. Él le había hecho una promesa a Abraham: te multiplicaré y todo esto que le dijo. Y Abraham ya estaba contento, ya estaba conforme, tengo a Ismael. Pero la promesa no era con Ismael, era con Sara. Pero Sara era vieja, era estéril y ya no ovulaba. Y sin óvulo no hay fecundación. O sea, no era posible. Así que dice Dios: yo soy el Todopoderoso, para mí es posible. Entonces, Dios se le aparece a él y esto es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Dios se aparece y le dice yo soy el Todopoderoso? Porque yo quiero que tú entiendas que esto que para ti es imposible, que esto que para ti nunca va a suceder, yo lo voy a hacer. No es que yo lo puedo hacer, es que yo lo voy a hacer. Entonces, Dios se le aparece a Abraham y le dice, y aquí le voy a dar un dato que van a recordar después. 3 meses después, aparece de nuevo en el capítulo 18. Ahora les dejo de tarea para que investiguen, porque yo sé que fue 3 meses después. Pero 3 meses después de la primera aparición, Dios se aparece en el capítulo 18 y se le aparece en la forma de 3 personas. Aparecen 3 personas y vienen a hablar con Abraham. La pregunta aquí es, cuando tú piensas en el omnipotente o piensas en el todopoderoso, ¿qué te viene a la mente? ¿Qué viene a la cabeza? Nosotros decimos, muchas veces decimos las cosas de manera automática, sin pensarlas. Cuando hablamos de Dios Todopoderoso, yo digo en la mayoría de los casos, si usted no es así, bueno, gloria a Dios, pero en la mayoría de los casos simplemente lo decimos en automático, Dios es el Todopoderoso, pero generalmente no estamos pensando en lo que esa expresión significa. Es como cuando el asunto del saludo. Para mí es importante decir Dios te bendiga. No me agrada ese bendiciones. Primero, porque sacan a Dios de la ecuación. Segundo, porque no es bíblico. Ahora, dije, y Dios te bendiga es bíblico. Bueno, vayas allá al libro de Ruth. Cuando vos llega, los siervos lo saludan, Jehová te bendiga, que es sinónimo de Dios te bendiga. Eso sí está en la Biblia. Pero no importa si usted saluda diciendo bendiciones o si saluda Dios te bendiga, si usted lo hace en automático. Cuando usted dice Dios te bendiga y lo hace en automático, está tomando el nombre de Dios en vano. Porque usted no puede decir simplemente Dios te bendiga como quien dice cualquier cosa, está hablando de Dios.
Entonces tiene que haber un deseo constante. Cuando yo me encuentro con un hermano y yo le digo Dios le bendiga, yo estoy consciente de que estoy invocando el nombre de Dios sobre tu vida. Ahora, eso es fácil, ¿no? Nosotros tenemos la tendencia todos de después de cierto tiempo. Yo le digo esto hoy, para hacerlo largo, porque normalmente no dura tanto tiempo, pero dentro de un mes usted se le olvida y empieza a hacerlo en automático de nuevo. Para eso mejor salude hola. No se meta en problemas con Dios. Porque el tercer mandamiento dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces, nosotros debemos estar conscientes siempre, siempre, en todo momento, de quién es nuestro Dios. Ahora, como he dicho varias veces, Dios es todopoderoso no solo porque todo lo puede, sino que también porque para Él todo es sencillo. Realmente lo que significa todopoderoso no es un simple todo lo puede. Lo que significa todopoderoso es que para Él es fácil. Ya lo hace cuando quiere y como quiere y ya. No, en estos días puse un par de lámparas en el estacionamiento de la casa. ¿Okay? Días antes había tirado más o menos el cable, todavía no estaba bien tirado, pero había tirado más o menos el cable. O sea que ya tenía algo adelantado. ¿Saben cuánto tiempo me tomó poner esas lámparas? 6 horas. Pero Dios dijo: sea la luz. Qué fácil. Ahora, yo no soy electricista, pero ya he puesto varias lámparas, así que debía ser un poco más ágil, no importa. Pero Dios dijo: sea la luz, y fue la luz. Ya hemos hablado de esto varias veces y de cómo creó Dios los cielos y la tierra, y también cómo Dios en su palabra lo hizo todo. Ahora bien, vamos a comprender lo que quiere decir en este contexto el Todopoderoso. Ya lo dije, pero de todas maneras vamos a verlo. Vamos a ir hablando de eso poco a poco. Mire, versículos 9 al 11. Dice: y le dijeron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. Mire, esto es lo primero que usted tiene que entender. A Dios, para el Dios el tiempo no es un obstáculo. O sea, usted puede decir, bueno, se lo voy a poner de esta manera. Vamos a suponer que usted se le olvidó y dejó los pepinillos afuera. Y ya tienen una semana y huelen. Si Dios quiere que Él se los coma, que usted se los coma, Él los puede renovar. Nosotros no podemos hacerlo, los pepinillos se perdieron, pero para Dios no. Sara ya era anciana. No había forma humana de que esa mujer pudiera. El tiempo había transcurrido y lo había dañado todo. Si hubo una vez posibilidad, ya no existía. Pero Dios dice: no tengo problema con eso. A mí me da igual cuántos años tenga Sara. A mí me da igual que haya sido estéril. A mí me da igual que no ovule. Porque yo soy el Dios Todopoderoso. Por ahí hay una historia que es un poco difícil de creer, pero sabemos que Dios es posible, puede hacer todo eso. Y habla de una señora en Guatemala que dice que Dios se le apareció de joven y le dijo que ella iba a tener 5 hijos. Y que en algún momento ella no iba a morir hasta que en algún momento viera a sus 5 hijos ministrando a Dios. La muchacha se casa, tiene su primer hijo, tiene su segundo hijo, y entre el segundo y el tercero dice que le hicieron un vaciado, o sea, le sacaron el óvulo, todo. No tenía ni ¿cómo se llama esa cosa? Esa cosa que donde llega luz, ¿eh? No tenía matriz, no tenía nada, le quitaron todo. Y tuvo el tercero, el cuarto, y nada. Y dice que los hijos, uno de ellos se perdieron, fueron al mundo, y uno de ellos se convirtió en médico, y para no estar escuchando a la mamá, se fue a Alemania, y ella trabajaba en Alemania. Y el hombre, estando en Alemania, se murió.
Y para colmo de mal le dice que en Alemania, antes de poder traerlo a Guatemala, tenían que tenerlo allá en velación una semana. Y cuando lo traen no sabían, porque la señora era anciana, no sabían cómo decirle a la señora que el hijo había muerto, porque todo el mundo conocía la historia, que Dios le había dicho que su hijo iban a ministrar, y dice, esa mujer se va a morir, no sé qué. Y entonces contrataron a un psiquiatra para que le hablara y no sé qué. Pues, bueno, llegó el día de la cosa. Trajeron al hombre, lo tenían ahí preparado, y la mujer venía, y dice que la mujer agarró y se fue para atrás, y todo el mundo preocupado, ¿qué le pasa a esta señora? Que no sé qué. Y la señora se va para atrás y viene con un machete. Y todo el mundo preocupado, no me dejen, suéltenme, déjenme. Entonces llega y se para ahí frente al ataúd y le dice, pedazo de sinvergüenza, de todos mis hijos tú has sido el peor, siempre me has dado problemas, siempre has estado con tu sinvergüenzura, y ahora me vas a decir a mí que Dios es un mentiroso, te paras o te mato de verdad. Dice que el hombre empezó a toser y se levantó, porque ella tenía una promesa. Y déjeme decirle algo, cuando yo escuché esta historia, dije, es verdad, si Dios te prometió algo y tú mueres, tienes que volver a vivir, porque Dios no falla. Dios te va a traer de vuelta para que se cumpla lo que Él te dijo. No hay forma de que Dios falle. Y déjeme decirle algo más, Dios nunca habla por hablar, nunca. Él no dice las cosas y que las dijo y me olvidé, como yo que digo las cosas y ya ni me acuerdo que las digo. Mire, a mí me impresionó mucho hablando con un amigo cuando me hizo notar lo siguiente. Usted ve esa canción de que si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. ¿La has escuchado? Esa canción está basada en lo que está escrito en Éxodo 33, cuando Moisés está frente a Dios intercediendo por Israel. ¿Ok? Antes de eso, Dios le dice a Moisés, yo no voy a ir con ustedes, porque si yo voy con ustedes, los voy a destruir. Pero Moisés, orando, intercediendo, él le empieza a decir, yo no voy a ir si tú no vas. Y Dios le dijo, está bien, porque has hallado gracia ante mí, mi presencia era contigo. ¿Qué pasó con Israel? ¿No fueron destruidos todos? ¿No quedaron todos en el desierto? Eso fue lo que él dijo, si yo voy entre ustedes, yo los voy a destruir. Y eso fue lo que pasó. Dios no dice nada por decir. Todo lo que Él dice se va a cumplir. Querramos o no, entendámoslo o no. Dios no dice las cosas porque sí. Sara era vieja, pero eso no era un impedimento para Dios. Las cosas cuando envejecen generalmente las desechamos. A veces queremos desechar hasta a la gente. Horrible que somos nosotros. A lo mejor usted piensa que cualquier cosa que usted estaba esperando ya no se va a dar. Pero si Dios se la prometió, Dios lo va a cumplir. No importa el tiempo que pase, confíe, Dios lo va a cumplir. Ahora, mire que el versículo 11 dice, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara había cesado ya la costumbre de las mujeres. No importa cuál es el obstáculo físico que exista. O sea, había un obstáculo físico, ¿cuál? Ya no ovulaba. No había forma de que un esperma fecundara un óvulo porque no había óvulo. Es más, déjeme explicarle esto porque mi amigo el doctor, que le gusta estarme explicando cosas así porque le da la gana, él me dice que cuando la mujer nace, ya ella viene con la cantidad de óvulos, o sea, con la cantidad de hijos que puede tener. La cantidad de óvulos ya viene con eso. Sí. Déjalo. Iba saliendo, déjalo que salga. Ya la mujer viene con la cantidad de óvulos exactos, o sea, no va a tener más ni menos, o sea que ya se habían acabado los óvulos. Pero Dios puso un óvulo nuevo para que ella pudiera tener hijos. Yo no sé, o sea, a veces nosotros nos ponemos, ay, que no se puede, que no sé cuándo. Sí, no se puede.
puede, tú no puedes, pero Dios puede. No, que no puede, la pared está muy alta. Dios puede pasarte la pared, puede atravesarte por la pared y puede enviarte por encima de la pared, puede hacerte rodear la pared, puede quitar la pared. Él va a hacer lo que Él tenga que hacer. El problema es que nosotros somos los que no entendemos qué es lo que significa. Dios es todopoderoso. Para Él es fácil darte lo que te prometió. No le cuesta nada. Nosotros debemos entender. La semana pasada hablamos del soberano, del Dios Altísimo, el que toma las decisiones en esta tierra, el que pone reyes y quita reyes. Pero además de la capacidad de Dios que tiene de tomar las decisiones sobre las cosas políticas y todas las demás cosas, es que Dios puede hacer que la tierra se voltee pata para arriba, aunque eso no existe porque es redondo, pero que las cosas funcionen. Puede ser que nosotros caminemos en el aire, Él puede hacer lo que Él quiera. La pregunta es si usted lo cree. La pregunta es si en medio de su situación difícil, cuando parece que nada se va a dar, si usted tiene la capacidad de entender que Dios no está limitado por las cosas de esta tierra. Si había una cosa que era imposible, era que Sara tuviera hijos. Pero Dios le dio hijos. De paso, déjeme decirle algo. No hay doctor de fecundación que le pueda dar hijos. Porque todos los hijos los da Dios. Él le da hijos a quien Él quiere darle hijos. Cuando usted ve a la historia de Jacob, mire, cuando vemos el asunto de bueno, usted piense como usted quiera, yo le voy a decir lo que yo veo. Por ejemplo, las mujeres cristianas cuidándose para tener o no tener hijos. Usted va a la historia de Jacob, dos mujeres jóvenes, y dice la Biblia que Dios quiso darle hijos a una y a la otra no le daba. Un día viene la que no tiene hijos, el mayor de la que tiene hijos, viene con una cosa que se llama mandrágora, que aparentemente ayudaba a estimular. Y la otra le compró las mandrágoras y se comió las mandrágoras. ¿Saben quién tuvo hijos? La que no se las comió. Porque Dios le da los hijos a quien Él quiere. Y cuando Dios quiso, le dio hijos a la otra. Nosotros pensamos, nosotros actuamos como si Dios se hubiera dormido al control, como si Dios no tuviera todavía la decisión de las cosas. Mi mamá una vez me comentó sobre la hermana Chila. La hermana Chila es una hermana de Chiriquí que es un pan de dulce. No hay nada más rico en este planeta que abrazar a la hermana Chila. Todo el mundo quiere abrazarla porque usted la abraza y siente que está como una nube. Entonces, dice mi mamá, la hermana Chila tuvo 9 hijos. Era católica. Esta mujer católica un día le dijo al Señor, porque si fuera por el marido hubiera tenido 20. Señor, ya yo cumplí, ya yo terminé, no me des más hijos. ¿Saben qué? No tuvo más. Porque ella creyó más en el Dios nuestro que nosotros. Dios no está dormido al final. Somos nosotros los que no creemos. Somos nosotros los que no entendemos. Usted no necesita estarse cuidando. Ponga su vida en manos de Dios y Dios va a hacer lo que Él quiere. Y si Él quiere darle 20 hijos, simplemente diga, tú me los diste, así que tú me ayudas a criarlo. Tú me enseñas cómo cuidarlo. Tú me enseñas cómo llevarlo. Pero acuérdese de algo. Tampoco Dios está en negocio de dar hijos porque sí. Ciertamente Él permite que la gente tenga hijos, pero Él no es el plan de Él que la gente los tenga de cualquier manera. Hay una forma. Dios estableció el matrimonio para eso. Ahí tenemos que tener cuidado porque, y hago la advertencia para que nadie diga que yo lo dije así, no. Vamos. Si tú tienes frente a ti un obstáculo, no importa cuán grande parezca, sepa que Dios es más grande que el obstáculo. Versículo 12. Se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido,
¿Tendré deleite siendo también mi Señor ya viejo? Y aquí es donde viene el tema interesante. No sé si lo demás le parece interesante, pero para mí es interesante. ¿Qué decía el Señor Jesús constantemente? Decía, si tuvieras fe. Decía, si tuvieras fe. Sara tenía fe. Y se rió porque no creía. O sea, ¿qué dijo ahí? Dijo, después que he envejecido tendré deleite siendo también mi marido. Eso es incredulidad. Pero es más, mire, se lo pongo todavía peor. Vaya al capítulo 17. Versículo 17. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombres de 100 años ha de nacer hijos y Sara ya de 90 años ha de concebir. Los dos fueron incrédulos. Pero Dios había prometido y tu incredulidad no anula la promesa de Dios. Cuando Dios te ha dicho que va a hacer algo, Él lo va a hacer porque Él decidió hacerlo y tu incredulidad no lo puede detener. Ahora, también tenemos que entender algo. ¿La fe qué es? La fe es un don de Dios. Si necesitas fe, Él te la va a dar. De hecho, cuando usted va al libro de Hebreos, habla de la fe de Abraham y de Sara para tener hijos. Pero acá leemos que fueron incrédulos. En realidad Dios le dio la fe que necesitaba, porque la fe es un don de Dios. No tiene nada que ver con nosotros. Hay gente que le gusta decir, no, yo tengo una fe grande. Generalmente esa fe no es fe. En algún momento podemos hablar un poco de lo que es fe, pero la fe tiene un elemento que generalmente se pasa por alto. Un elemento que es crucial y que sin ese elemento la fe no es verdadera fe. La fe está casada con el propósito de Dios. De tal manera que yo puedo creer algo y puedo recibir ese algo, pero no lo recibí por fe. Lo recibí por misericordia, por lo que usted quiera. Pero si yo deseo algo y mucha gente desea cosas que no están dentro del propósito de Dios y las reciben, pero no la reciben por fe, porque la fe es un don de Dios y esa fe está casada con el propósito de Dios. La Biblia dice, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué es la voluntad? Lo que es el propósito. Sabemos que tenemos lo que hemos pedido. Cuando pedimos conforme a su voluntad. La gente tiene una mera creencia. La gente cree que fe es simplemente creer. No, la fe está casada, está conectada. La verdadera fe está enraizada en el propósito de Dios. Y cuando nosotros tenemos fe de acuerdo al propósito de Dios, no hay forma de que eso no se cumpla. Es por eso que la Biblia dice, nosotros a mí siempre nos ha gustado, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuál petición? Son las peticiones de Él puestas en mi corazón porque yo me estoy deleitando en Él. Cuando yo me deleito en Él, Él pone en mí su deseo y Él está cumpliendo su deseo a través de mí. Jesucristo lo dijo de esta manera: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál gozo? El gozo de Cristo que está en nosotros, que se va a cumplir. ¿Y cuál era el gozo de Cristo? Hacer la voluntad del Padre. Aquí es donde empieza a cobrar sentido la presentación de Dios en el 17.1. Sara se ríe y Dios le llama la atención. La respuesta a la pregunta, ¿hay para Dios alguna cosa difícil?, es la mejor definición de Dios omnipotente, de Dios todopoderoso. No hay nada difícil para Dios. Hay muchas cosas que el hombre puede hacer, pero una vez que el tiempo hace su trabajo,
el hombre queda limitado, pero Dios no. Si desea que algo vuelva a ser como era en el principio, nada ni nadie lo puede impedir. Dios hace como quiere. Muchas veces el hombre se ve limitado por las características físicas de una situación, pero a Dios no lo limita nada, ni siquiera nuestra incredulidad. Es cierto que Dios nos pide que tengamos fe para hacer ciertas cosas, pero eso no es una condición cuando Él se ha propuesto hacer algo. El que Abraham y Sara tuvieran un hijo no dependía de la fe de ellos. Dios lo había prometido y Dios lo iba a cumplir. Dese cuenta que los dos se rieron. Abraham en 17:17 y Sara en el 18:12, porque no creyeron. En primera instancia que Dios lo haría, pero el Señor, como quería bendecirlos, los confrontó con su falta de fe. Como Dios quería bendecirlos, Abraham le aseguró que él tendría un hijo de Sara. Y a Sara la enfrentó con su propia incredulidad. Se quedó asustada. ¿Cómo sabe que yo me reí? No, no me he reído. Sí, sí te he reído. No me venga con cosas, que ya te escuché. Es más, antes de que te rieras ya lo sabía. Por eso quizás se llamaba Isaac. ¿Cómo se llama Isaac? Isaac. Eso significa la palabra Isaac. Dios le puso irónicamente a Isaac. Dios quiere bendecirte. Y esto no lo digo como normalmente, como algo tirado así, como que Él quiere bendecirte siempre en todas las cosas. No, Dios quiere bendecirte. Dios quiere bendecirme. Dios quiere bendecirnos a nosotros todos. Pero, como decía el hermano, dice siempre hay un pero. Es importante que comprendamos que Él es el Todopoderoso. O sea, entiéndalo. Yo no soy todopoderoso. Nabucodonosor no lo era. Abraham no lo era. Pero Dios sí lo es. No importa qué es lo que está impidiendo en este momento que se cumpla lo que decides. Para Dios eso no es un obstáculo. Jesús dijo que para el que cree todo le es posible. Pero en realidad lo que quiso decir es que es fácil para Dios hacer lo que necesitas, lo que estás buscando, si sabes lo que Dios ha prometido. Solo tienes que creer y Él lo hará. A veces nosotros queremos que Dios haga cosas que nosotros nos hemos prometido. Pero Dios no tiene ningún compromiso con lo que a ti se te ocurrió en la cabeza. El compromiso de Dios está con su palabra. Y si Él ha dicho algo, Él lo va a hacer. Cuando la Biblia dice, por ejemplo, allá el apóstol Pablo dice que si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Lo que está diciendo es que Él permanece fiel a lo que ha dicho y que Él no puede negar lo que ha dicho. Y que si Él no hace lo que ha dicho, se está negando a sí mismo. Y como Dios no se puede negar a sí mismo, lo que Él ha dicho, eso lo va a hacer. De tal manera que nosotros tenemos confianza. ¿En qué tenemos confianza? Bueno, la palabra dice que si nosotros creemos en Jesús, la palabra dice que si nosotros ponemos la mirada en el sacrificio de la cruz, somos salvos. La palabra dice que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, y presta atención, porque esto se lo está diciendo Juan a la iglesia. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra dice que nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza bienaventurada. Que llegado el momento, Cristo va a aparecer en las nubes y los que hemos creído, si estamos vivos, seremos transformados y los que hayan muerto en Cristo serán levantados incorruptibles y nos levantaremos todos a recibir al Señor en el aire. Eso se va a cumplir, porque para Dios no hay nada difícil. Él ha prometido y Él hará. ¿Cuál es nuestro trabajo? Bueno, nuestro trabajo de inicio es creer. Pero tenemos
que hacer la diferencia entre creer y creer. Porque hay gente que dice que cree, pero no hace nada. Solo creen en su cabeza y dicen creer. Y si uno le pregunta, ¿tú crees? Dice, sí, yo creo. Pero su vida no lo demuestra. Pero el creer de nosotros tiene que reflejarse en todo lo que somos. Se refiere a una transformación total, a un cambio de vida, a un progreso, a un caminar con Cristo, a ir transformándonos, como dice, por medio de la renovación. A que cada vez que nosotros entendemos que algo es distinto, que Dios nos pide otra cosa, caminamos. Que si Dios nos dice hoy, múdate a China, nos mudamos a China. Voy a cerrar contando brevemente una parte de la historia de Gladys Aylward. Gladys Aylward era una mujer así, pequeñita. No sé cuánto era la medida de ella, pero era bajita. Ella quería ir a la China como misionera, pero todas las puertas se le cerraron. Las agencias misioneras no la querían enviar porque no cumplía con los estándares para eso. Así que ella por su propia cuenta se preparó, se fue a China y primero terminó por allá lejos. El tren la dejó regar porque no podían llegar hasta donde ella estaba, así que tuvo que caminar. Y cuando llega al lugar donde tenía que ir, que debía haber una pareja, había una anciana sola porque después se había muerto. Y esa anciana le enseña cómo tratar con la cultura china, pero que resulta que la anciana también se muere. Entonces ella queda sin dinero, queda en el aire, queda sin nada, y de repente solamente tenía el cocinero del hostal donde estaban y ella. Y cuando ella se pone a orar, llegó el mandarín, el mandamás del área. Y habían hecho una política nueva. Allá en China tenían una tradición que a las mujeres les apretaban los pies para que los pies no le crecieran. Eso era una tortura horrible para las mujeres en aquel tiempo. Y la política había cambiado, entonces la contrataron a ella como inspectora de pies, para que ayudara a las mujeres. Y ahí ella empezó a recibir. Entonces ella fue pidiendo milagros y milagros y milagros de parte de Dios. Y empezó a recibir niños huérfanos. Y de repente los japoneses atacan a China y llegan a la comunidad, a donde ella estaba, y ella tiene que trasladarse una distancia enorme, por decirle, como de aquí a Veraguas, primero eran 65 niños, ella los deja en un lugar, se regresa, y cuando vuelve hay 100 niños. Y con 100 niños caminando en medio de rocas, montañas, árboles, bosques, ríos, ella va. En cierto momento llegan al río Amarillo. Entonces había un niño ahí que era muy avispado y le dice, Moisés, Dios hizo cruzar a Moisés el mar rojo y nosotros tenemos que cruzar el río Amarillo. Entonces ella le dice al niño, pero yo no soy Moisés. El niño le dice, pero Dios sigue siendo Dios. Se pusieron a orar y aparecieron unos hombres, y se las voy a resumir, los ayudaron a cruzar el río. Dice, Dios quiso a Moisés cruzar el mar rojo, y a nosotros nos hizo cruzar el río Amarillo. Ellos supuestamente tenían que ir al tren para llegar a una ciudad específica. El tren los dejó de nuevo tirados, porque si llegaban a la parte del río, los japoneses estaban allí. Empezaron a caminar, y cuando llegaron a la ciudad, después de haber caminado por varias semanas, la ciudad estaba cerrada, habían demasiados refugiados, no había alimento. Y ella se tira al suelo llorando, y los niños la abrazan y la animan, y ella se levanta y caminan hasta otra ciudad varios días, 4 días después, con los pies destrozados, el ánimo por el suelo. Y en esa ciudad los reciben, allá la atienden, y ellos salen. Pueden ver la historia en internet, está en cómic inclusive, en YouTube. El punto es el siguiente: es imposible que una mujer sola con 100 niños recorra todos los tierras abiertas. Era imposible para ellos cruzar el río Amarillo.
Era imposible llegar hasta la ciudad donde llegaron, pero Dios estaba ahí. Y lo que era imposible, Dios lo hizo posible. Nosotros vemos este pueblo con todos sus vicios. Cada semana y cada fin de semana vemos a la gente tomando, emborrachándose, y nosotros pensamos, esta gente no se va a convertir, esta gente no va a entender, pero Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Y si yo no creo eso, me voy. Porque ¿qué hago aquí? El día que yo deje de creer que Dios va a convertir a este pueblo, ese día me voy de aquí. Me voy a parar un domingo aquí y les voy a decir, no se puede. Por lo menos Dios conmigo no lo va a hacer. Y ese día me voy. Porque hay otros que sí necesitan la palabra. Hermanos, tenemos un Dios muy grande. No hay Dios fuera de Él, solo Él es Dios. Y yo no sé qué es lo que usted ve difícil o lo que ve imposible, pero para Dios, lo que sea que usted está viendo como imposible es pan comido. Es sencillo. Así que yo quiero pedirle que se pongan en pie, que cobre ánimo, que piense en qué es